Entonces, hacia donde vamos ahora es a la construcción del flujo de caja. Les pido por favor que lean esta lámina. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Es lo mismo que un diagrama de flujo de caja o un perfil del proyecto, con la diferencia que esto se hace en una tabla. Y en esta tabla lo que vamos a ver a continuación es ir colocando los signos del flujo. Todo lo que signifique ingreso positivo, lo que signifique egreso negativo. ¿Hay dudas? No, profe. Todo ítem que represente inversión connota que a la empresa o al inversionista le entra o le sale plata del bolsillo. Le sale plata. Por lo tanto, tendrán esas partidas, signos. No sé si alcanzan a ver bien los signos. Negativo. Negativo. Si no se cuenta con los fondos suficientes, como el ejemplo que vimos un tiempito atrás, para invertir en el proyecto se debe recurrir a financiamiento externo. En el caso del ejemplo que vimos era el banco, por 1.500 pesos. Eso va a representar un ingreso o un egreso, cuando usted se consigue las monedas para poder financiar el proyecto. Ingreso. Tendrá signo, por tanto, positivo. ¿Cómo se obtiene el flujo de caja neto al momento cero, que es cuando se asume que se realizan en forma instantánea las inversiones? Mediante la suma de las filas 1, 2, 3 y 22. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. El ingreso por venta durante la vida útil del proyecto, ¿representa ingreso o costo? Ingreso. Signos positivos. El costo de las ventas. Si usted quiere costo variable, por ejemplo, ¿representa ingreso o costo? Costo. O negativo. El costo administrativo, la luz, el agua, el gas, las remuneraciones, etcétera. Ingreso o costo. 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 Ahí están los signos negativos. Aquí si quiere puede obtener un primer agregado, que es el margen bruto, que es la suma de las filas 4, 5.
Después, la depreciación, dado que el servicio de impuestos internos, que veíamos en la última clase, permite tomarlo o asumirlo como un costo antes de impuestos, tendrá signo negativo. Ahí faltaron los signos. La tabla. Tenemos un otro agregado, el margen neto. ¿Qué es lo que es el margen neto? Es el margen bruto menos la depreciación, la suma de las filas 7 y 8. Si hubiera otros ingresos, estos tendrían signo positivo durante la vida útil del proyecto. Periodo podría. Si hubiera otros egresos, un egreso tendrá signo negativo. Y aquí conforma un agregado importante que es la utilidad antes, y en ese orden, antes de intereses e impuestos. Es la suma de las filas 9, 10 y 11. Los intereses que teníamos que pagarle al banco, en el ejemplo que analizamos la otra vez, los 150 pesos al año, representan un ingreso o un egreso. Un egreso, por lo tanto, aquí está, negativo. Y construimos la utilidad antes de impuesto mediante la suma de las filas 12 y 13. Los impuestos que tenemos que pagar al Servicio de Impuestos Internos, a la Contraloría General, representa un egreso para la empresa, así que está generando utilidad. Negativo. La depreciación, anulo. ¿Por qué? Porque no es flujo. Por lo tanto, si bien el Servicio de Impuestos Internos permite concebirlo como un costo antes de impuestos, no hay que confundirse. Si bien es un costo, no es un egreso. Por lo tanto, debo reversarlo. Efecto de que solo quede metido aquí, en la utilidad antes de impuestos, perdón, en la utilidad después de impuestos, si quiere verlo más fácil, solo quede metida la ventaja tributaria, que es lo que veíamos en la tabla de la clase anterior. Valor residual de los activos depreciables. Es el valor al cual se vende la maquinaria, los muebles, cuando finalizamos el proyecto. Presentan ingresos. Valor residual de los no depreciables, de manera análoga, representa un ingreso. Por alguna cuestión circunstancial, alguno de estos podría tener un signo negativo, pero lo normal es que sean valores mayores que cero. Recuperación del capital de trabajo, los 1.300 pesos que invertíamos en ese el gallo que tenía el trabajo por 100 pesos, eso los recuperaría. Cuando liquide el proyecto los va a recuperar. Y la amortización, que es la parte de la cuota que permite pagar un crédito o un préstamo, parte de la cuota que yo pago al banco o al financista externo, por lo tanto representa un egreso. Finalmente se construye el flujo de caja entonces sumando de la fila 16 en adelante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, ahora entramos a definir indicadores de eficiencia económica. Lean las dos primeras definiciones que ya las conocen, pero por si las han olvidado. Las dos primeras que aparecen.
Vamos entonces con el primero de los indicadores de eficiencia económica. Es el más importante en la medida de la posible, siempre que puedan, es el que deben calcular. ¿Por qué? Por lo que allí está descrito. Es decir, no hay que nunca olvidar que el VAN, valor actual neto, que tiene por sigla VAN o PPN, valor presente neto, indistinto como lo mencionen, el VAN da cuenta del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. Justamente en eso consistía el evaluar, en determinar la capacidad de generación de riqueza. ¿En qué se mide? En unidades monetarias. ¿Y qué es lo que es? Es valor actual neto, valor presente neto. Es el valor presente de todos los flujos destinados a la tasa mínima atractiva de renta. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. En la expresión matemática que vamos a ver al tiro, nos vamos a dar cuenta que el VAN es sensible a la tasa de descuento, a la tasa de interés, al costo de oportunidad del dinero, a la tasa mínima atractiva, como quiera llamar. ¿Y por qué? Al cual estamos diciendo es el valor presente. Es el valor presente o actual de todos los flujos durante la vida útil del proyecto. Ese valor actual o presente significa descontar, traer a valor presente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Mediante el factor de descuento. ¿Y qué tiene implícito el factor de descuento? La tasa de descuento, la tasa de interés, la tasa mínima de retorno. Entonces, si lo vemos en su expresión más general, el VAN sería esto. Tenemos el perfil del proyecto. ¿Qué están dispuestos los flujos de caja neto? Flujo de caja neto en el periodo 0, en el periodo 1, 2, hasta el N, donde N es la vida útil del proyecto. El caso general, de que no es lo que se ocupa en la práctica. En la práctica vamos a trabajar con el supuesto, en el mundo real, a eso me refiero, se trabaja con el supuesto que vamos a hacer en un ratito más, en un par de líneas más abajo. El costo de oportunidad del dinero podría ser distinto en cada periodo. En el año 1, aquí transcurre un año, la frecuencia es anual. En evaluación de proyectos se trabaja con ciclos o periodos de año en año. La tasa de interés podría ser I sub 1. El año 2 podría ser I sub 2, I sub 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo calcularíamos el VAN? De la siguiente manera, como la sumatoria desde J igual 0, partimos contando el tiempo 0 a momento 0, de los flujos de caja neto de cada uno de los J periodos, dividido por la multiplicatoria, la pitatoria, de 1 más los I sub K. Estos son los I sub K, las tasas de interés pertinentes, 1, I sub 2, I sub 3. Entonces, ese desarrollo nos quedaría esto, el flujo, el VAN va a ser igual al flujo de caja neto del periodo 0, este periodo, ese flujo, más el flujo de caja neto del periodo 1 descontado. ¿Cuál es la tasa de interés vigente en este periodo? I sub 1. Por lo tanto, descontamos FCN1 partido por 1 más I1. Después, al llevar a valor presente el flujo de caja neto del año 2, lo que debiéramos hacer es primero llevarlo al año 1 y lo descontamos a la tasa I2. Y ya al tenerlo en el periodo 1, lo descontamos al periodo 0 a la tasa I sub 1. Ahí está. Sub 1 y sub 2. Y aquí va quedando la multiplicatoria. 1 más I1 por 1 más I2 por 1 más I3 por 1 más I4, etc. Y está. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Si asumimos
lo que se asume en el mundo real, en la práctica en general, la tasa de interés, la tasa de descuento, la tasa mínima efectiva de retorno va a ser uniforme, constante, durante la vida útil del proyecto. Se dan cuenta por propiedad de potencia, aquí, si I1 es igual a I2, aquí nos queda 1 más I por 1 más I. 1 más I por 1 más I es multiplicación de potencia. Se conserva la base y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Este de aquí, ¿qué nos quedaría? 1 más U, 1 más I por 1 más I por 1 más I por 1 más I, J veces 1 más I elevado a J. 1 más I por 1 más I por 1 más I, N veces 1 más I elevado a N. Esa es la expresión más sencilla del BAN. Está aquí abajo. Es la que frecuentemente se ocupa en el mundo real. Se asume que el costo de oportunidad del dinero va a ser uniforme durante la vida útil del proyecto, lo cual no tiene por qué ser así, pero así se trabaja. Y entonces, si han entendido lo anterior, podemos definir el criterio de decisión, usando el BAN como indicador de eficiencia económica. El BAN es nada más que la diferencia entre el valor presente de todos los ingresos que va a originar el proyecto, menos el valor presente de todos los costos. Y la concepción de la diferencia entre ingreso y costo se refiere al valor neto, por actual neto, valor presente de ingreso menos valor presente de costo. La diferencia entre ingreso y costo es lo que se conoce en economía como neto, valor neto. Ahí está. Entonces, el criterio de decisión. Si el BAN es positivo, significa que el valor presente de los ingresos durante la vida útil del proyecto es mayor que el valor presente de los costos. Por lo tanto, aquí, en ese caso, si el BAN es mayor que 0, diríamos que el proyecto es conveniente. Aquí el proyecto es conveniente. Por lo tanto, la decisión debiera ser invertida. Si el valor presente de ingresos es menor que el valor presente de costos, significa que el proyecto es no conveniente. Por lo tanto, la decisión última debiera ser no invertir de la óptica. Y si por esas cuestiones del destino el valor presente de ingreso pues igual que el valor presente de costo, el BAN sería 0. Y ahí debiéramos declararnos indiferentes. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? Entonces el BAN, en su expresión más sencilla, es esta. Es la fórmula que teníamos aquí abajo. Esto, se dan cuenta, el BAN es igual a menos I sub 0 más el flujo de caja neto 1 descontado por un periodo, el flujo de caja neto 2 descontado por 2 periodos, y así sucesivamente. ¿Qué es esto? El BAN es menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos de caja neto de cada uno de los J periodos descontado durante los J periodos respectivos. Y si observan aquí, sí, en general, y lo va a ocurrir las más de las veces. Si usted deja constante los flujos de caja neto, constante la inversión, si la tasa de interés aumenta, el valor del BAN será cada vez mayor o menor. 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 Por el contrario, si la tasa de interés disminuye, el BAN será cada vez Mayor. mayor. Es decir, hay una relación inversa entre la tasa y el BAN. Que ahí está probado con la cuestión matemática, con la derivada.
habría que derivar esa expresión de allí y vamos a llegar a que el cambio en el VAN provocado por el cambio en la tasa es igual a menos una sumatoria. Ese signo menos está denotando que la relación es inversa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Vamos con el segundo. La TIR, tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno, que se denota por sigla como la TIR, tasa interna de retorno. Matemáticamente la TIR es aquella tasa de interés que hace que el VAN sea cero. Es aquella tasa de interés que hace que el VAN sea cero. Es decir, vengan a la parte de abajo de la diapo. La TIR es aquella tasa de interés que hace el VAN igual a cero. Si yo hago el VAN igual a cero, aquí, esto, la inversión aquí aparece restando, la paso hacia la izquierda. ¿De qué forma? Positiva. Ahí está. Entonces, esa tasa que permite se cumpla esta igualdad es lo que conocemos como la TIR, la tasa interna de retorno. ¿Hay dudas? No, profe. Y eso lo han hecho en los ejercicios que hicimos en matemática financiera, cuando encontrábamos una tasa de interés que nos dejaba indiferente entre dos opciones. Así se calcula la TIR. Y ese es el concepto que hay detrás. Hicimos matemática financiera que no sabíamos hasta este minuto. Hay que tener un cuidado, eso sí, la TIR tiene 3 inconvenientes como indicador de eficiencia económica. ¿Cuáles son estos? El primero de ellos tiene que ver con una cuestión netamente matemática. La TIR es un buen indicador de eficiencia económica si solo si usted la está calculando para un proyecto, esta es razonablemente factible desde la óptica económica y adicionalmente se trata de un proyecto que tiene solo un cambio de signo en los flujos. ¿Y por qué? Porque por una cuestión matemática de resolver este polinomio que tenemos allí abajo, esto, van a existir tantas soluciones al polinomio, tantos valores de la tasa de la TIR, como cambios de signo existan en los flujos. Entonces ese es un problema. Y aquí lo ejemplificamos con esta tabla, miren. Aquí hay 5 filas. El análisis es por fila. Fila. 5 situaciones distintas. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En la situación 1, ¿cuántos cambios de signo ven? Si ustedes les dicen o detectan que la inversión tiene signo negativo y después todos los flujos tienen signo positivo, ¿cuántos cambios de signo hay? 1. 1. Ni un problema con la TIR. Se puede calcular y tiene interpretación. En el segundo caso, ¿cuántos cambios de signo ven? 1. Ni un problema tampoco. En el tercer caso, Dos. ahí ya estamos en problema. En el cuarto, Cuatro. tienen que ver, no porque lo diga aquí, sino que analice, de menos pasa más, primer cambio, de más pasa menos, segundo cambio, de menos pasa más, tercer cambio de signo, de más pasa menos, cuarto cambio de signo. Aquí habrían 4 raíces para este polinomio. Estamos en problema. Y en el último, ¿cuántos cambios de signo ven?
1. Ni un problema. Entonces, lo primero que les voy a pedir es, bueno, a ver, lea el primer párrafito. Lea el primer párrafito. Solo el primer párrafo, ¿ah? El criterio se lo voy a explicar ahora. ¿Ya? Sí. Léanme este otro párrafito, Recuerden que siempre que evaluábamos un proyecto, lo comparábamos contra otro o contra algo. Y ese algo era el mercado de capitales, el tema bancario. Por lo tanto, si usted no está comparando un proyecto contra otro, a lo menos lo va a comparar contra la tasa de interés que está ofreciendo el sistema bancario. ¿Estamos? ¿Cuál es una gran, cuando tenga interpretación, veíamos en la tablita de la página anterior, que hay casos en los cuales la TIR no nos sirve como indicador de eficiencia, pero cuando sí sirve, ofrece una cierta información que es importante. La TIR da cuenta aproximadamente de la máxima capacidad de endeudamiento que podría solventar los flujos del proyecto. Cuando usted calcula la TIR de un proyecto y le dice que es el 20, eso significa que a lo más se puede endeudar usted a tasa del 20% para financiar el proyecto y este aún así seguiría siendo un buen proyecto. ¿Estamos? Pues cuando empecemos a ejercitar se van a ir dando cuenta. Ahora explico el criterio de decisión. Mire, no es que esté calculando el VAN, pero me voy a apoyar en el VAN para explicar el criterio de decisión mediante el uso de la TIR. Este gráfico que tenemos aquí abajito, estoy grabando, es lo que se conoce como el perfil del VAN. Para un proyecto que solo tenga un cambio de signo en los flujos. Por lo tanto, se dice que ese proyecto es bien comportado. Si es así, la representación gráfica del VAN versus la tasa de interés es una función de esta forma, como la que tenemos aquí en la línea azul. ¿Siguen hasta ahí? Niños, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Por lo tanto, y según lo que he dicho, solo en ese caso la TIR tiene una interpretación económica. Eventualmente. Entonces, si el proyecto es bien comportado, la representación gráfica del VAN versus la tasa de interés que recibe el nombre de perfil del VAN, no perfil del proyecto, perfil del VAN, es algo así. Y entonces, supongamos lo siguiente, usted tiene un proyecto, lo está evaluando, y su costo de oportunidad del dinero, su tasa mínima atractiva de retorno, es el 10%. Mientras que la TIR es del 21%.
Estoy poniendo números simbólicos, ¿ah? No me pregunten por qué 10, por qué 21. Son valores simbólicos, arbitrarios. Les pregunto, solo mirando el mono, recuerden, la TIR por definición es aquella tasa que hace el van igual a 0. En este eje, en el eje horizontal, ¿cuánto vale el van? 0. 0, ya. Al 10%, con estos valores que yo medí, este mono, ¿el van es positivo o negativo? Positivo. Por lo tanto, ¿a usted le interesaría o no invertir en este proyecto? Sí. Sí. Y si se fijan, definimos entonces el criterio de decisión. Si la TIR es mayor, 21, mayor que la tasa de descuento pertinente, significa que el proyecto es o no conveniente. Es conveniente. Listo. Si la TIR fuese exactamente igual al costo de oportunidad del dinero, justo aquí está I sub P, 21% también. ¿Cómo se declararía usted? Indiferente. Indiferente. ¿Por qué? Porque la TIR es igual al costo de oportunidad del dinero. Y si usted, este proyecto, porque considera que es de alto riesgo y lo castigó, y su costo de oportunidad es del 30%, ¿lo haría o no lo haría? ¿Lo encuentra conveniente o no conveniente este proyecto? Esa tasa, ¿el van es positivo o negativo? Perdón. Negativo. Por lo tanto, ¿el proyecto es conveniente o no conveniente? No conveniente. Por lo tanto, si la tasa de descuento pertinente es mayor que la TIR, tasa de descuento pertinente, su P 0,3, es mayor que la TIR 0,21, la decisión sería no invertir, porque el proyecto es no conveniente. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Cuáles son los inconvenientes de la TIR? Los 3 que tenemos puesto aquí. Miren, la primera crítica, si es que el proyecto es no bien comportado, es decir, tiene más de un cambio de signo en los flujos, nos va a llevar a tantas soluciones como cambio de signos existan en los flujos. Pongan un proyecto que genera estos flujos en el momento 0 menos 10, 90, 260, 240. Si aquí iteráramos para encontrar la TIR, vamos a encontrar 3 valores distintos. ¿Y por qué? Porque fíjense cuántos cambios de signo hay en los flujos. Aquí, ¿hay o no hay Dos. cambio? Sí. 1. Ahí. También. 2. También. 3. Hay tres raíces que solucionan ese polinomio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿contra cuál de estas 3 aplicamos el criterio que veíamos en la página anterior? ¿Contra esta? ¿Contra esa? ¿Contra aquella? Al existir esta contradicción, olvídense del cálculo de la TIR. A pesar de que algunos autores, algunos académicos en alguna literatura, pueden encontrar ustedes este concepto, existencia de TIR múltiples, que se refiere a este hecho. Pero ahí hay un problema conceptual grave. Pues si usted se fija,
Vuelvan a leer la definición de la TIR. Así escrita la definición, ¿se está hablando en singular o en plural? Singular. ¿Perdón? Es aquella, eso es singular o plural. Singular. Por lo tanto, dado, la TIR tiene que ser única para que tenga interpretación económica. Entonces, algunos dicen la existencia de TIR múltiples y dado, ese es un error conceptual grave. La TIR por definición debiera ser única. Si bien aquí yo puedo calcular distintas raíces que me solucionan el polinomio, la TIR como indicador de eficiencia económica no existe. Pues si usted se equivoca, no se olviden de los, o no se mareen con los valores, porque aquí estamos hablando de un 100%, 200%, 300%. Recuerde que las tasas se expresan en tanto por ciento y se operan en tanto por uno. Entonces uno significa 100%, 200%, 300%. Pasa lo siguiente, miren. Usted se equivoca y no encontró esta y aplica el criterio con su costo de oportunidad esté por aquí, 1,4, 140%, un absurdo, estamos hablando de cifras absurdas, no se preocupen de los números, entiendan el concepto que hay detrás. Y usted coteja contra esta, la TIR es mayor que la tasa de descuento pertinente, por lo tanto la decisión debiera ser invertir. Pero resulta que a esa tasa el VAN es positivo o negativo. Negativo. Negativo, entonces cuidado. Olvídense de la TIR en un caso como este. Esa es la primera de las críticas que se le puede hacer a la TIR. Segunda, como decía don Ernesto Fontaine, lejos la persona que más supo de evaluación de proyectos en Chile, pero por lejos, lejos. Él decía que por el hecho de ser mujer es mentirosa. Es femenina, tasa interna de retorno. Asume la TIR que es posible reinvertir flujos que genera el proyecto a esa tasa de interés en el mismo proyecto o en cualquier otro lado, a ese valor. Y eso ciertamente es mentira, no ocurre. Si usted llega, porque les va a pasar en algunos ejemplos y quizás después en el mundo laboral, si es que les toca evaluar proyectos, van a llegar a esto. Por ejemplo, una TIR del 80%, incluso puede ser baja esta, 80% no. Significa que ese proyecto le estaría rentando un 80% anual. Piensen, este tipo de proyectos, 80% anual de rentabilidad, de retorno, ¿usted cree que va a poder sostener el mercado por mucho tiempo? ¿O van a salir imitadores o copiadores? Lo que usted hace. ¿Qué les dice el juicio? Deberían aparecer pronto competidores porque la tasa es muy buena. Demasiado buena, entonces gente que se va a dar cuenta o gente que trabaja en la misma empresa que gestiona el proyecto va a pasar el dato. Mira, es un proyecto súper seguro y los retornos son altísimos. ¿Y qué va a empezar? Le va a empezar a aparecer competencia. Usted sabe, cuando aparece competencia, ¿qué ocurre con la disponibilidad del bien? ¿Aumenta o disminuye? La oferta Aumenta. por el bien. ¿Ah? Aumenta la disponibilidad del bien. Por lo tanto, los precios tienden a subir o a bajar de esa cosa. A bajar. Y si bajan los precios, ¿usted cree que va a poder sostener esa rentabilidad? No, profe. Entonces, cuidado. Adicionalmente, este número le estaría diciendo que usted puede invertir en ese proyecto en el que está evaluando o en cualquier otro
y la rentabilidad va a ser del 80%. ¿Usted cree que eso es verdad en el mundo real? No. ¿Ustedes creen que eso es real? Y con suerte, por algún tiempo usted, si es que hay altas barreras de entrada al sector industrial en el cual está participando, puede sostener por un tiempo esta rentabilidad. Pero además la TIR le dice que puede colocar la plata en esa industria o en otra y va a seguir obteniendo un 80% de rentabilidad. ¿Usted cree que eso es cierto en el mundo real? No, profe. Imposible, imposible. A menos que se trate de negocios que escapan a lo legal. Venta de armas, venta de drogas, sí, quizá ahí es sostenible. Y aun cuando aparezcan competidores, como la demanda cada vez ha ido en aumento, se pueden sostener tasas de rentabilidad. Estamos hablando dentro del ámbito de lo legal. Imposible que se sostengan eso. Y tercera crítica a la TIR tiene que ver con el hecho que ocurre cuando se comparan proyectos. Cuando se estén comparando proyectos y no exista dominancia de uno por sobre el otro, la TIR puede inducirnos a error si es que no somos capaces de verificar o no la existencia de dominancia. Eso lo ejemplificamos en la lámina que sigue. Aquí. Vengan al mono de abajo primero. Entienda el concepto y después lo vemos en el de arriba. Miren, vean el monito de abajo. La línea verde describe el perfil del van del proyecto A. La línea media rojiza, el perfil del van del proyecto B. A todo evento, a cualquier tasa, ¿qué proyecto es mejor, el A o el B? A esa tasa, ¿qué proyecto es mejor, el A o el B? Proyecto B, A esa, el B, a esta, el B, a esta, el B. a esa. Ambos son malos, pero el B es mejor. Es menos malo, es mejor, obviamente. Por lo tanto, usted aquí puede inferir, en este caso, ¿hay dominancia de un proyecto por sobre otro? ¿Hay uno que sea mejor que el otro a todo evento? Sí, profe. Y me refiero a todo evento, cualquier tasa. ¿Cuál es mejor? El proyecto B. El B domina al A. No hay problema aquí con el uso de la TIR, porque observen, ¿cuál tiene mayor TIR? ¿El A o el B? El B. El B. Por lo tanto, si yo ocupo la TIR para discriminar, no me voy a equivocar. El B domina al A. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? No, profe. Vamos al mono de arriba. En el monito de arriba, si observan, aquí, ¿hay dominancia de un proyecto por sobre otro? ¿Es a todo evento un proyecto mejor que el otro? No, profe. A tasa en este rango, ¿qué proyecto sería mejor, el A o el B? El proyecto A. Justo ahí, ¿cuál es mejor? A esa tasa. Indiferente. Y a estas tasas. Ahí es mejor el B. ¿Listo? ¿Es a todo evento uno mejor que el otro? No, profe. No. ¿Hay dominancia? No, profe. No la hay.
Entonces, cuidado. ¿Y qué pasaría? Lo siguiente, fíjense. Si yo discriminara por TIR, ¿qué proyecto tiene mayor TIR? El proyecto B. Pero resulta que a costos de oportunidad del dinero menores a la tasa de Fisher, que el costo de oportunidad, la I sub P, tuviese en este rango, ¿qué proyecto es el que conviene, el A o el B, a pesar de tener menor TIR? El proyecto A. El proyecto A. Bueno, vean la tabla de decisión. A tasas menores que la tasa de Fisher y mayores que 0, debiéramos escoger el proyecto A. Por lo tanto, si yo discrimino por TIR, me voy a equivocar, voy a errar. Tendría que tomar el A y no el B, porque el B tiene mayor TIR. Justo a la tasa de Fisher, ¿cómo es el band de ambos proyectos? Igual, Por lo tanto, ¿cómo debiera declararme? indiferente, Y si solo si la tasa de descuento, el I sub P, está por aquí, no hay problema con la TIR. Que a esta tasa y a esta I sub P que marqué finalmente, ¿qué proyecto es mejor, el B o el A? El B, profe. ¿Y cuál tiene mayor TIR? El B. La TIR acierta. El problema es acá, que la TIR puede llegar a equivocar. Entonces, cuidado con el uso de la TIR. Tiene esas tres grandes críticas o inconvenientes. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? no, profe, Vamos, tercero. Razón, beneficio, costo. La razón, beneficio, costo es el cociente. Ahí hay un error de ortografía. Un error mío. Yo cometí el error, yo me equivoqué. Es el cociente entre el valor presente de los ingresos o beneficios partido por, ojo, no confundan beneficio con utilidad. La utilidad es la diferencia entre ingreso y costo. El beneficio es solo el ingreso. La razón beneficio-costo es el valor presente de los beneficios o ingresos partido por el valor presente de los costos. Este número debiera ser adimensional, porque es pesos partido por peso. Pero para que tenga clara conciencia de lo que está haciendo, yo siempre le recomiendo que deje puesta la dimensión. Son pesos de ingreso o de beneficio, como lo quiera ver, sobre los pesos de costo. ¿Y qué es lo que está haciendo usted aquí? Este cociente está determinando cuántos pesos de beneficio hay por cada un peso de costo. Esto podría ser 6 dividido por 4. Escrito en términos de razón, beneficio, costo, esto sería 1,5 partido por 1. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que estoy manifestando? Lo siguiente, hay 1,5 pesos de ingreso por cada un peso de costo. Por lo tanto, les pregunto, ¿el proyecto sería o no conveniente? Sí, profe. Son beneficio-costo mayor que 1, la decisión debiera ser invertida. Si esto hubiese sido 3 partido por 4, 0,75 partido por 1. Por cada peso de costo hay solo 0,75 pesos de beneficio. El proyecto es percibido como bueno o malo en ese caso. malo,
malo. Por cada $1 que usted incurra en costos, solo va a obtener 0,75 pesos de ingreso. Ese proyecto lo concebirá como bueno o malo. Malo. Y si por causales del destino fuese esto, Indiferente. indiferente. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Vamos al cuarto. Ojo, esto, si se dan cuenta, el VAN, esto es lo mismo que el VAN, pero escrito en forma de cociente. Por eso que en vez de comparar contra el neutro aditivo, comparamos contra el neutro multiplicativo. El VAN es esto. La razón beneficio-costo es esto. Si se dan cuenta, es lo mismo que el VAN, pero escrito en vez de como una diferencia, escrito como un cociente. Por lo tanto, este es tan bueno o tan malo como el VAN. Cuarto, la razón costo-beneficio es el inverso multiplicativo del anterior. Lo que usted aquí hace es tomar por base de cálculo cada peso de ingreso o cada peso de beneficio. Calcula cuántos pesos de costo hay por cada $1 de beneficio. Por lo tanto, si la razón costo-beneficio fuese mayor que 1, 2, significa que hay 2 pesos de costo por cada $1 de beneficio. El proyecto, bueno es malo, es concebido como bueno o malo. Malo, profe. Malo. Si fuese 0,5 pesos de costo por cada $1 de beneficio o de ingreso, ¿qué me diría? ¿El proyecto es bueno o es malo? Bueno. Si fuese 1, Indiferente. indiferente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Es lo mismo que el VAN escrito en forma de cocientes, pero mediante el inverso multiplicativo, pero es lo mismo. Vamos al 5 y al 6. Hay que tener cuidado con estos dos. Los cuatro anteriores son indicadores de rentabilidad a la larga. Estos dos esencialmente son indicadores de liquidez, no de rentabilidad. Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque lo que tratan de determinar es si los flujos que va a generar el proyecto son o no son capaces de pagar la inversión. Nada más. En el fondo, eso que está vinculado a la contabilidad y la finanza, entonces lo que trata de hacer es ver cuánto tiempo nos demoramos en recuperar el capital invertido. Y eso es asociado al concepto de liquidez. ¿Con qué facilidad los activos se pueden convertir en dinero efectivo? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ahora, ocurre que cualquiera de estos dos es muy bueno para descartar proyectos, pero cuidado al aceptar. ¿Por qué cuidado? Porque podría usted, solo sobre la base de cualquiera de estos dos indicadores, estar tomando un proyecto que no sea bueno. Para descartar es muy bueno, cualquiera de estos dos indicadores.
Al aceptar hay que tener cuidado, porque podríamos cometer el error de aceptar proyectos que son malos. ¿Hay dudas? No, profe. Miren, aquí, que son re fáciles de calcular, estos son los dos más fáciles de calcular, con certeza. Por lo tanto, tienen esa ventaja y también tienen la ventaja de determinar si el proyecto recupera o no el capital invertido. Por lo tanto, son re buenos para descartar. Cuidado al aceptar. Lo que usted tiene que hacer es nada más que lo siguiente, mire. Voy con el quinto, el periodo de recuperación del capital, que se denota por PRC, PRI o payback. Periodo de recuperación del capital, periodo de recuperación de la inversión. Aquí lo único que hay que hacer es saber sumar, nada más. Por lo tanto, es muy fácil de calcular. Y se hace de la siguiente manera. Suponga, invertimos 1.000 pesos. Y ese proyecto genera estos flujos. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Esta es la inversión, ¿eh? Tiempo cero. Por lo tanto, hay que ver si los flujos que va a generar el proyecto son capaces de recuperar los 1.000 pesos. Me pregunto, al cabo de un año, ¿cuánto llevo recuperado de los 1.000 pesos? ¿Cuánto llevo? 600. ¿Cuánto? 600. 600. ¿He recuperado 1.000? No, Le sumo el flujo del año 2. ¿He recuperado 1.000? no, Le sumo el flujo del año 3. ¿He recuperado 1.000? ahí sí. Sí. ¿Existe el periodo de recuperación del capital? Existe durante el horizonte de planificación. ¿Algún año en el cual se logre recuperar la inversión? Sí. ¿Cuántos años demoraríamos en términos discretos? No en tiempo continuo, porque me podrían decir, bueno, aquí son 1.100, para recuperar 1.000 van a ser 2 años, 9 meses, 10 días, 5 horas. No, hablemos de tiempo discreto. ¿Cuánto se demoró en recuperar la luquita? 3 años, profe. 3 años. ¿Cuál es la vía útil del proyecto? Ahí está. ¿Cuál es la vía útil? 3 años. 3 años. No pueden dudar, pues. Ahí están, 3 años. Por lo tanto, J, que el PRC, es menor o igual a la vía útil. 3 menor o igual a 3, ¿cierto? La decisión de... Solo ocupando este indicador, la decisión debiera ser invertida. Si este en vez de 200 hubiese sido 50 pesos, durante la vida útil del proyecto se recupera la luca. No, profe. No. Por lo tanto, ¿existe el periodo de recuperación del capital? No, No. La decisión es no invertir. Se fijan, es re bueno para descartar, pero cuidado al aceptar. Porque en esa situación primaria vamos a tener un problema que lo vamos a ver con el indicador 6. ¿Hay dudas de cómo se ocupa? sí, profe, tengo una duda. ¿Se considera valor presente nomás los siguientes años o tenemos que aplicar alguna No, fórmula? no, cuidado. Aquí sumas tal cual. Perfecto, profe. Aquí no estás considerando el valor del dinero en el tiempo. Sumas tal cual. Y ese es el problema. Uno de los problemas. No considera el valor del dinero en el tiempo, este indicador. Lo que ocurre es que muchas veces en el mundo real hay empresas que tienen por política invertir en proyectos que tienen algún PRC dado. Por ejemplo, una empresa puede que decida no invertir si no es capaz de recuperar el capital al cabo de 4 años. Aun cuando el proyecto sea bueno, si recién va a recuperar el capital en el año 10, no le interesa. Es muy largo el horizonte. Entiendo, ¿no?
Sí, Aun profe. cuando el proyecto sea bueno, lo va a desechar porque quiere recuperar las lucas rapidito. ¿Me sigue? Sí, profe. Pero este indicador tiene la contra que no considera el valor del dinero en el tiempo. Por eso nace el sexto, como hermano del anterior, que es el PRCD, periodo de recuperación del capital descontado. ¿Y qué considera este? El valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Cómo opera? ¿Y cuál es el criterio de decisión? El mismo que el anterior. La única diferencia es que ahora los flujos se van descontando. ¿Me sigue o no? Sí, Ojo. profe. Entonces, supongamos que la tasa es del 10%. ¿Cómo haríamos el cálculo del sexto, del PRCD? Hago esto, 600 descontados al 10% por un periodo. ¿He recuperado los 1.000 pesos? No, profe. ¿Qué hago? Le sumo el segundo periodo, más 300 partido por 1,1 elevado a 2. He descontado los, perdón, he recuperado los 1.000 pesos. No pueden dudar, ¿ah? 600 más 300, Profe. 900. Y además descontado. ¿Será mayor o menor que 900 esa suma? Sin Menor. siquiera, sin siquiera calcularlo, menor. Voy al tercero, más 200 partido por 1,1 elevado a 3. ¿He recuperado los 1.000 pesos? No. Esta cifra es menor. No, profe. Esto es menor que 1.000. Por lo tanto, ¿existe el PRCD? ¿Existirá el PRCD? No, Durante la vida útil del proyecto, ¿se alcanzan a recuperar los 1.000 pesos? no se alcanza. No existe. ¿El proyecto es conveniente o no conveniente? No conveniente. Por lo tanto, la decisión debiera ser, dado que no existe el PRCD, No invertir. no invertir. Aquí hubiéramos puesto 600, seguramente esa suma es mayor que 1.000. Por lo tanto, ¿cuánto demoraríamos en recuperar la luquita? En este caso, si eso fuese 600, 3 años. 3 años. ¿Existe el PRCD? Sí. ¿Cuánto sería? 3 años. Ocupando este indicador, ¿sería conveniente o no conveniente invertir? Conveniente. Conveniente. Bien. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? ¿Cuál es un inconveniente que se podría suscitar aquí, pero que se soluciona fácilmente? El siguiente. Ponga usted que en este proyecto usted tiene que aquí en el año 1, no, en el año 2, pongámosle, reinvertir 50 pesos. Una de las máquinas tiene una vida útil solo de 2 años, entonces usted tiene que reinvertir aquí 50 pesos. Entonces alguien se podría preguntar, en cualquiera de los dos, lo voy a explicar con el de abajo, pero es válido para el de arriba también. Lo voy a explicar con el PRCD, pero es válido para el PRC. Casi igual, se opera igual. Si así fuere, y hay reinversiones durante la vida útil del proyecto, ya no solo me voy a preocupar de recuperar los 1.000 pesos, sino que lo primero que deberíamos hacer es llevar esto a valor presente. 50 partido por 1,1, suponiendo la tasa del 10, elevado a 2. Es 1,2, 1,21, 42 será. Esto puede ser aproximadamente 42 pesos.
Entonces, en vez de preocuparnos solo de recuperar 1.000 pesos, debemos preocuparnos de recuperar 1.042. Eso es lo primero que haríamos. Agrupar las inversiones a tiempo cero. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Y ahora aplicamos el mismo criterio que antes. Al cabo del primer año, estoy viendo el de abajo, este de aquí, porque el de arriba se hace igual sin considerar el valor del dinero del tiempo. Que ahí da lo mismo, ahí serían 1.050 y me voy preocupando. ¿Recupero 1.050? No, 600. Paso al otro. 900 contra 1.050, todavía no he recuperado. 1.500 contra 1.050, sí, el periodo de recuperación del capital sería 3 años. Pero aquí estoy viéndolo con el SEC. Lo descontamos. 1,1 elevado a 1. 636 más o menos es. Perdón, 545. 540, no, 120, no, 545 más o menos. ¿He recuperado los 1.042? No. Más 300, más 300 partido por 1,1 al cuadrado. 1,21. 250, serán 248. ¿He recuperado 1.042 pesos? No, sigo, más 600 partido por 1,1 elevado a 3. 1,3. 450. Por ahí de antes. 450. Y voy totalizando. ¿He recuperado 1.042? Sí. Periodo de recuperación del capital, descontado, 3 años. Vida útil 3 años. Decisión invertida. En este caso, en el PRCD, es como ir calculando un BAM parcial. Le va agregando número de periodos. Le va agregando un periodo y descuenta el flujo. Y descuenta el flujo. Es como ir calculando un BAM parcial. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? No, profe. ¿Qué pasó? ¿Hay dudas? Hacemos un recreillo. Ya, vamos con el 8, VAWE, valor anual uniforme equivalente. ¿Qué es lo que es el VAWE? El VAN prorrateado como una anualidad vencida. Por lo tanto, lo que usted está tratando de hacer aquí es de independizarse de cuántos años está vigente el proyecto. Por eso que calcula la rentabilidad, los pesos de beneficio neto, por año. Esto fue lo que hicimos en el ejercicio de la cañería que perdía gas, cuando vimos serie gradiente. Calculamos este indicador, el CAUE, costo anual uniforme equivalente. Ahora es VAWE porque estamos hablando del VAN. Entonces, es el VAN multiplicado por un número. Esto es un número. I partido por 1 menos 1 más I elevado a menos n es un número. Por lo tanto, el criterio de decisión, al igual que el anterior, es exactamente el mismo que el VAN. Pero cuando se ocupa este indicador, cuando estemos comparando proyectos que sean mutuamente excluyentes y tengan distinta vida útil, que fue lo que hicimos en el ejemplo, las gradientes, la cañería de gas, que un gallo opinaba que había que cambiarlo cada 10 y el otro cada 15. Ahí el atributo que nos molestaba era el tiempo, por lo tanto, tratamos de encontrar el costo anual. Lo mismo que este, el beneficio anual. Pero ¿cuándo se ocupa este? Cuando la característica de los proyectos es que estos son repetibles. ¿Qué significa que sean repetibles? Que se pueden volver a implementar en el tiempo, bajo las mismas condiciones iniciales. ¿Hay dudas? No, profe.
¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? No, profe. Por Dios, pegas inútiles. Todo lo consultan, todo lo preguntan. Y el último de los indicadores, el IVAWE, Índice de Valor Anual Uniforme Equivalente. En este caso, bien, la mayor aplicabilidad es cuando comparemos proyectos que sean mutuamente excluyentes, pero que posean dos atributos, ¿cuáles? El que sean tanto duplicables como repetibles. Se puede modificar tanto la vida útil como el tamaño de la inversión. En ese evento, lo que usted va a tratar de calcular entonces es pesos de beneficio neto por cada peso invertido al año. Si se dan cuenta, el IVAWE es el IVAN prorrateado como una anualidad, o bien el VAWE dividido por la inversión. En el fondo es el VAN multiplicado por dos coeficientes. Por lo tanto, el criterio de decisión por sí solo es exactamente el mismo que el VAN. Si el IVAWE es positivo, es porque el VAN es positivo, la decisión es invertir. El IVAWE es negativo, es porque el VAN es negativo, decisión no invertir. Cuando estamos comparando proyectos que posean la característica de ser tanto duplicables como repetibles, debiéramos optar por el de mayor IVAWE. ¿Por qué? Porque nos ofrece una mayor rentabilidad por cada peso invertido y por año. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, el uso de los indicadores 1, 7, 8 y 9 los resumimos en la siguiente tabla resumen, valga la redundancia, y es cuando comparemos proyectos. Si los proyectos que usted está comparando tienen igual tamaño de inversión e igual vida útil, o a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, son no duplicables y no repetibles, la única opción es compararlos por el VAN. No hay otra. Y ahí usted optaría por el de mayor o menor VAN. Mayor van. Obvio, no pueden pensarlo. Después, ¿cuándo ocupamos el IVAN? Cuando los proyectos tengan igual vida útil y distinto tamaño de inversión, pero pueden ser o deben ser duplicables y no repetibles. Si tienen la misma vida útil, no me interesa el concepto de repetibilidad. El problema es que al tener distinto tamaño de inversión, para poder compararlos por el IVAN, debemos exigir que sean duplicables. Que se pueda alterar el tamaño de la inversión. Después, proyectos con mismo tamaño de inversión y distinta vida útil, los vamos a comparar por el VAWE. A pesar de que tengan distinta vida útil, pero por el hecho de poseer la característica de ser repetibles, se pueden volver a emprender en el tiempo, los comparamos por VAWE. Finalmente, si los proyectos tienen distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, pero sí son duplicables a la vez repetibles, los comparamos por el IVAWE.
En todos los casos optamos por el de mayor VAN, mayor IBAN, mayor BAWE o mayor IBAN. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Vamos a ejercitar. Entonces, ¿qué hice? Calcule el VAN y la TIR para el siguiente proyecto de inversión. Asuma que la tasa mínima atractiva de retorno es del 10% anual y grafique tentativamente. Nos dan los flujos de inversión y los flujos de caja para cada uno de los 3 años de la vida útil del proyecto. ¿Qué harían? Ver cuántos cambios de signo hay primero. Ya, eso no es necesario para el cálculo del VAN, sí para el gráfico y para encontrar la TIR. Pero está bien lo que me has dicho. Lo primero es calcular el VAN. ¿Cómo lo harían? Cabros, planteen la ecuación del VAN. No me acuerdo perfectamente de la fórmula, pero creo que es La vimos hace igual una hora. a menos 10.000. Ahí está. Ahí lo vimos. Aquí abajo, en la última línea. Eso. Es decir, si es que no te acuerdas porque no entendiste. No pueden no haber entendido. Estuvimos 4 semanas dándole la pura matemática financiera. Valor presente, valor presente, valor presente, valor presente, calculado. No pueden no entender. Ya, cántame. Iba y bien, dale. Menos 10.000 más 6.000 partido por 1,1 Muy bien. más 4.200 Ya, partido por 1,1 elevado a 2 y más 3.600 partido por 1,1 elevado a 3. lamentablemente te reto a ti, que es el único que hay participado toda la clase. Los otros 15, los otros 14, acá retirar uno. Los otros 13 compañeros, mutis por el foro. Obvio, muy bien. Eso es. Y habría que meterle número a eso. Ahí está. ¿Hay dudas? No, profe. El proyecto lo interpretaríamos como conveniente o no conveniente. Conveniente. Por lo tanto, la decisión debiera ser invertir o no invertir. 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 Listo. Nos piden encontrar la TIR. La TIR. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se calcula? La TIR es aquella tasa que hace el VAN igual a qué. A 0. Por lo tanto, habría que igualar a 0 aquí.
Esto de ahí. ¿Sigue o no? Y te estoy hablando a ti porque como los demás no quieren participar, me importan un carajo. ¿Hay dudas? Como aquí yo no tengo máquina financiera, lo que haría es pasar este 10.000 que está negativo hacia la izquierda. ¿Con qué signo pasa? Positivo. Listo. Y habría, para los que no tenemos calculadora financiera, tendríamos que empezar a iterar buscando la tira. Y aquí entra a tallar lo que alguien dijo. Mirar los signos. ¿Este proyecto es bien o mal comportado? ¿Cuántos cambios de signo tiene? 1. Por lo tanto, ¿es bien o mal comportado? Bien comportado. Listo. Entonces, no hay otra opción. Sí o sí, el van va a ser de esta forma. Y ya tenemos un dato. Por aquí, al 10%, nos dio que el van era positivo o negativo. Positivo. Por lo tanto, la TIR tiene que ser mayor o menor que el 10%. Mayor. Mayor. Recuerde, esa es la TIR, la tasa que hace el van igual a 0. Este punto, ¿cómo se obtiene? En este eje, ¿cuánto vale la tasa de interés? En el eje 0. Basta sumar los flujos. 6.000 más 4.002 más 3.600. 13.800 menos 10.000, 3.800. Y aquí debiéramos iterar. La TIR tiene que ser mayor o menor que el 10, repítamelo. Mayor. Mayor que el 10. Habría que iterar. Me di el 25. Y me dio que el van era negativo. Por lo tanto, la TIR tiene que ser mayor o menor que el 25. Tiene que ser menor. Menor. Está entre el 10 y el 25. ¿Más cercano a quién? ¿Al 10 o al 25? Reitero. Al 10 nos dio 1.630. Al 25 menos 669. Más cercano al 25 o al 10. ¿Al 25? Listo. Y ahí empiezas a iterar. Te das otro valor. El 18 me dio 292. Si se dan cuenta, hemos acotado aún más el espacio. Sabemos ahora que está entre el 18 y el 25, más cercano a cuál de las dos. Queremos llegar a 0, nunca olviden eso. Más cercano a 18. De esto. Le da unas vueltas más, itera al 20, le da que vale 0. Por lo tanto, la TIR es el 20%. ¿Hay dudas? No, profe. Claro. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. vamos al otro. Para el siguiente proyecto de inversión, calcule el van y la TIR y grafique tentativamente. Y nos piden colocarnos en dos escenarios distintos. La tasa mínima de retorno, la tasa de interés, la tasa de descuento sea del 12% anual o bien del 19% anual. ¿Qué harían? ¿Harían algo distinto al ejercicio recién visto? ¿No lo mismo?
lo mismo. Entonces, en forma genérica, el VAN sabemos que menos la inversión inicial, más la sumatoria de los flujos de caja neto de cada periodo, descontado a la tasa mínima atractiva de retorno por el número de periodos pertinentes. Esta es la fórmula genérica, la primera línea. En la segunda evaluamos el VAN al 12. Evaluamos al 12% los flujos y nos da 85.000. Si así fuere, entenderíamos que el proyecto es o no es conveniente. Es conveniente. Es conveniente, porque el VAN es mayor que 0. Mientras que si evaluásemos al 19% anual, lo hacemos y el VAN nos da menos 102.000. Interpretaríamos que el proyecto es o no conveniente. No es conveniente. Por lo tanto, la decisión debiera ser No invertir. bien. Ahora, si son vivarachos, y ya que nos están pidiendo la TIR, por estos dos resultados que tenemos en pizarra, al tiro interpretamos que la TIR entre qué valores tiene que estar. 12% y 19%. Correcto. ¿Y por qué puedes aventurar ese juicio? Ahora le miráis los signos a los flujos. ¿Cuántos cambios de signo hay? Solo uno. Solo uno. Por lo tanto, sí o sí el perfil del VAN es una función inversa entre VAN y tasa. ¿Entienden o no? Sí, La profe. última parte no muy bien, profe. ¿Cuántos cambios de signo hay? Uno. Por lo tanto, el mono, el gráfico, el perfil del VAN, sí o sí tiene que ser así. Punto. Y yo sé que al 12 es positivo y al 19 es negativo. Y tengo que encontrar ese punto. ¿Eso? Ya, ¿Hay profe. dudas? No. Ya. Para los que no tenemos la financiera, vamos iterando nomás. Sí. Y nos da que más o menos la TIR no es más o menos. Aquí yo puse los números para que dieran exactos los valores. La TIR es del 15%. Al 12% nos dio 85.000. Al 19% nos dio menos 102.000. Ahí está. Y al 15 será. ¿Cuánto vale la TIR? El 15%. ¿Hay dudas? No, profe. Vamos al otro. ¿Qué harían aquí? Lo mismo, profe. Lo mismo, ya. Perdón, no fui muy rápido. Ahí está la fórmula genérica y después reemplazo los valores. Si la tasa fuese el 17, interpretaríamos que el proyecto es bueno o es malo. Es bueno. Bueno. La decisión debiera ser, si el costo de oportunidad para nuestra empresa fuese el 17, ¿qué haríamos? ¿Recomendaríamos invertir o no? Sí. Mientras que, si fuese del 22% el costo de oportunidad del dinero, ¿qué recomendarían? No invertir. No invertir. Una vez más, si nos piden graficar, miramos los signos de los flujos. ¿Cuántos cambios de signo hay? Uno. Por lo tanto, proyecto bien o mal comportado. Bien comportado. La TIR, ¿entre qué valores tiene que estar entonces? 17% y 22%. Anual. Empezamos a iterar y vamos a llegar a que la TIR es del, fíjense en la tabla, 20% anual. 20%. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas?
¿Hay No, profe. dudas? Ya, le estoy haciendo la clase a los dos que participan. Chao. ¿Hay dudas? No, profe. Si los demás no quieren aprovechar, decisión de ellos. Cuidado, aquí ya hay que pensar un poquito. Los siguientes proyectos de inversión son estrictamente alternativos. Si me están diciendo que son alternativos, significa son o no son mutuamente excluyentes. ¿Son mutuamente excluyentes? Listo, hay que escoger el A o el B. Y aquí nos preguntan en particular, ¿bajo qué condiciones el proyecto A es mejor que el B? ¿Qué harían? Aquí ya tienen que pensar un poquito. Lo otro era solo aplicar para que se vaya introduciendo en esta técnica. ¿Se calcula, profe, con el R beneficio partido por costo? ¿No? Se dan cuenta que estamos en problema. Cuidado. Interpreten bien esto. Cuando nos hablan de flujo anual perpetuo, ¿cómo se llamaba eso cuando vimos matemática financiera? Perpetuidad. Perpetuidad. Por lo tanto, sabemos entonces que el van del proyecto A es igual a menos 3.200.000 más 640.000 partido por alguna tasa que no conocemos. Por lo tanto, yo puedo calcular el van si no tengo la tasa. No, No. profe. ¿Cuántas soluciones hay? Infinitas. Si yo digo la tasa del 0,1, pum, me da un van. Si digo que el 0,11 me da otro. Si el 0,2 me da otro. Si el 0,3 me da otro. Tengo infinitas soluciones. Por lo tanto, nada puedo hacer con el van. El van de A, el van de B. Pero si se dan cuenta, aquí es muy fácil de calcular otro indicador de eficiencia económica. ¿Cuál? Es muy fácil. Olvídese, no puede calcular. El que sí puede, el único que puede calcular, excepto el que yo quiero que me calculen, es el periodo de recuperación del capital. Porque ahí hay que sumar los flujos, ¿no? Hay 40 al año 1, recuperar 3 millones 2, no. Sumo un segundo año, tercer año, cuarto año. Al quinto año, el PRC del proyecto A es 5. En 5 años recupera los 3 millones 2. Y el otro, ¿en cuántos años recupera 20 millones? En 9 años recupera los 20 millones. Dado que el flujo es de 2 millones 4 al año. Pero eso no me sirve para nada. Pero hay un indicador que pueden calcular muy fácil. ¿Cuál?
¿Qué indicador vincula banco con tasa? El BAUE. No. No, si no podéis calcular el PRC y otro más. Niños, lo ocupamos 3 veces en los ejercicios anteriores. ¿Qué indicador vincula banco con tasa? ¿La TIR? La TIR. Si se dan cuenta, muy fácil calcular la TIR. Basta que hagamos el BAN de cada proyecto igual a 0. 0. Y así nos va a dar que la TIR de A, al hacer el BAN igual a 0, nos va a quedar 3.200.000 e igual a 640 partido por la TIR. La TIR es del 20%. De manera análoga, la TIR para el proyecto B es 2.400.000 dividido por 20 millones, el 12. La TIR de B. Pero recuerden, uno de los inconvenientes de la TIR, ¿cuál es? Habían 3 inconvenientes. Mentirosa, a tasas de retorno altísimas. Verdadero. Listo. Segundo, aquí ambos proyectos son bien o mal comportados. ¿Bien ¿Cuántos comportado? son bien comportados? ¿Cuántos cambios de signo tienen? No me Solo vayan, uno. no me vayan a decir ninguno, porque la inversión sabemos que es positiva o negativa. Es negativa. Ah, ya. Ahí está, menos 3 millones, no menos 20 millones. Tampoco va por ahí la crítica. ¿Cuál es la crítica? Recuerden que al comparar proyectos y no tener certeza de si hay o no hay dominancia, la TIR nos puede llevar a error. Usted en este minuto, lo único que conoce es algo así. Sabe que la TIR de A es 0,2. Que la TIR de B es 0,12. Pero no sabe si hay o no hay dominancia. Por lo tanto, si se acuerdan lo que hicimos un ratito, para verificar la dominancia hay que tratar de encontrar la tasa de Fisher. Me devuelvo para que lo vea. Aquí. Fíjense, a esa tasa de Fisher, ¿qué ocurre entre el BAN de los dos proyectos comparados? ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, para verificar si hay o no hay dominancia y por lo tanto si la TIR nos va a inducir o no error, tratamos de encontrar, si es que existe, la tasa de Fisher. ¿A dónde me fui? Aquí. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Igualamos el BAN de ambos proyectos. El BAN de A igual al BAN de B. Menos 3.200.000 más 640.000. Y ahora le podemos poner TF, tasa de Fisher. Es igual a menos 20 millones más 2 millones partido por TF. Ah, ni siquiera lo dije. Recuerden, el valor presente de una perpetuidad vencida era el flujo partido por la tasa. Eso fue lo que ocupa aquí. Pero eso lo hicimos en ejercicio. Por lo tanto, aquí despejamos, nos quedan 16.800.000. Es igual a
640, 240. A 1.760.000. Asocié términos semejantes, ¿ah? Término libre con término libre, los que dependen de TF los junté también. Por lo tanto, de aquí, la tasa de Fischer nos queda 1.760.000 partido por 16.800.000. Si hacemos esto, nos va a dar APP el 10,47. Por lo tanto, al existir la tasa de Fischer, sabemos claramente que no hay dominancia. Entonces, podemos trazar los monos de la siguiente manera. Este es el proyecto B. Y con negro el proyecto A. Y esta tasa es la tasa de Fischer, 10,45. La línea negra es el band de A. Por lo tanto, cuando nos preguntan bajo qué condiciones A es mejor que B, ¿qué me responderían? Yo respondería que si la tasa es menor que el 10,47 es más conveniente el proyecto A. Don, ¿qué me dijiste? Si la tasa es menor que el 10,47 es más conveniente el proyecto A. No, Cuidado. perdón. Estoy diciendo lo contrario. Si es Sí. mayor que el 10,47. Esa es la respuesta. Perfecto. Eso es. ¿Hay dudas? Voy a borrar lo que yo escribí para que lo veamos ordenadito. Pero es lo mismo. Planteamos la ecuación del BAN, pensando que son flujos anuales perpetuos. Se trata de una perpetuidad, es el flujo partido por la tasa. Ahí está. Contamos la TIR de A, la TIR de B. Pero debemos igualar los BAN a efectos de ver si hay o no hay dominancia. Al hacerlo, llegamos a que la tasa de Fischer era el 10,47. ¿Hay dudas hasta allí? No, profe. No, profe. Ya. Entonces después lo único que hacemos es el monicaco. Ese fue el gráfico que yo hice a mano, que está más encachadito. La línea azul gruesa es el van del proyecto A. La línea violeta con marcador es el van del proyecto B. Y finalmente entregamos una tabla resumen, ¿no? ¿Cuándo va a ser conveniente el proyecto A? A tasas mayores que el 10,47, que es la tasa de Fischer. ¿Y por qué aquí le puse una cota? Porque si usted quiere no perder plata, ¿cuál es la máxima tasa que soporta el proyecto A para no perder plata? El 20%. El 20%. Muy bien. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vamos al último. Y hasta aquí va a llegar la materia para la prueba. Hasta lo que veamos. Quizás vamos a ver este y el que sigue que son iguales. Pero que aquí por la repetición, por repetición les vaya quedando claro. ¿Bajo qué condiciones un proyecto es mejor que otro? Suponga que la tasa mínima atractiva de retorno es del 10% o no. Aquí estoy mostrando los indicadores en el orden que los fuimos describiendo. Me salté el PRC, el PRCD, porque se ocupan poco para medir rentabilidad, y la razón beneficio-costo y costo-beneficio, porque es lo mismo que el van escrito de otra manera. Entonces ahora vamos a caerle a los que siguen. Aquí ya nos quieren comparar dos proyectos. Y si usted mira la tabla, logra ver, ¿son iguales los tamaños de inversión? No, profe. ¿Son iguales las vidas útiles? Tampoco.
Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que ocupar? Como analista, ¿qué debiera hacer? Centrarse en esta tabla. Es decir, plantearse en las 4 posibilidades. Es decir, que a pesar de tener distintos tamaños de inversión y distinta vida útil, los proyectos sean no duplicables y no repetibles, que sean solo duplicables, que sean solo repetibles o que sean duplicables y repetibles. En otras palabras, ¿qué es lo que debe hacer? Calcular los 4 indicadores. PAN, IVAN, BAWE y BAU. ¿Me sigue? Sí, profe. Listo. Lo primero, nos decían que la tasa era del 10, calculamos el VAN. ¿Hay alguna duda en cómo calcular el VAN? No, profe. ¿Están seguros? No hay dudas, profe. Listo. A partir del VAN, calculamos el IVAN. A partir del VAN no lo calculé. Me equivoqué de transparencia. De PPT. El IVAN TA es el VAN 3207 partido por la inversión 2000. 1,6035 pesos de beneficio neto por cada peso invertido. El IVAN de B, 4.618, partido por 3.000. Aproximadamente 1,518 393. 393 pesos de beneficio neto por cada peso invertido. ¿Hay dudas? No, profe. A partir de esto, del VAN, calculamos los VAWE. ¿Qué es lo que es el VAWE? El prorrateo del VAN en una anualidad al cabo de la vida útil del proyecto. ¿Cuál es la vida útil del proyecto A? 2 años. Y la del B, 3 años. Entonces, prorrateamos el VAN del proyecto A en una anualidad por 2 años. Ahí está. 1.848 unidades monetarias al año. Unidades monetarias, pesos de beneficio neto al año. Pago EDB, 4.618, prorrateado en una anualidad vencida por 3 periodos. 1.857. Finalmente, calculamos los IVAWE. Aquí hay un error, ¿eh? En este número hay un error, en el 887. 3.207, que es el VAN, por 0,1, partido por 2.000 y por 1 menos 1,1 elevado a menos 2, 0,924 pesos de beneficio neto por cada peso invertido al año. Y este es 0,619. Calculado de la misma manera. Vean las fórmulas y díganme si hay dudas, niños. No, profe. Y finalmente, entonces, ofrecemos una tabla resumen. Si los proyectos, a pesar de que tienen distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, son no duplicables y no repetibles, la única opción es compararlos por el VAN. Ahí está el VAN de uno y de otro. ¿Cuál escogería? Ambos son buenos proyectos, pero ¿cuál le incrementa más su riqueza? Proyecto B. Este.
Si los proyectos fuesen duplicables y no repetibles, debiéramos compararlos por el IBAN. En este caso, ¿cuál escoge? ¿Cuál le da mayor cantidad de beneficio neto por cada peso invertido? El A. Si los proyectos fuesen no duplicables, pero sí repetibles, calculamos y comparamos por el VAWE. ¿Cuál le ofrece una mayor rentabilidad anual? ¿El A o el B? El B. Y si los proyectos fuesen tanto duplicables como repetibles, los comparamos por el IVAWE. ¿Qué prefiere usted? ¿0,924 pesos por cada peso invertido al año o 0,62 pesos por cada peso invertido al año? El A, profe. El A. Por lo tanto, a pesar de que ocupamos el concepto para otra cosa, que lo ocupamos recién, el de dominancia, aquí por los resultados, ¿yo puedo decir que a todo evento un proyecto es mejor que otro? ¿O dependerá de las características? Depende de las características. Por lo tanto, ¿hay dominancia de un proyecto por sobre otro? No hay dominancia. No hay dominancia. ¿Hay dudas? Profe, ¿qué quiere decir duplicables? Que se puede variar el tamaño de la inversión. Mira, ¿qué es lo que habría que hacer? Pero eso no lo alcanzo a hacer ahora, creo que estén con la cabecita más descansada. Aquí yo debiera empatar las vidas útiles. Perdón, los tamaños de inversión. Si te fijas, entre una inversión de 2.000 y 3.000, ¿cuál es el mínimo común? 1.000. No, para encontrar el mínimo común tenéis que ir para arriba. Tenéis que buscar algún tamaño de inversión que quepa en número de veces entera el 2.000 y el 3.000. 6.000. 6.000. ¿Cuántas veces yo debiera hacer el proyecto A para llegar a 6.000? 3 veces. Ya, eso significa que lo debo duplicar 2 veces. Y el otro, el B, para llegar a Hay que hacer 6.000, 2 veces. 2 veces, y lo debo duplicar una vez. Eso, le modifico el tamaño de la inversión. Pero eso es una soberana estupidez. Pero eso ya se los voy a demostrar con calma en la próxima clase. ¿Qué duda más tienes? Ninguna, profe, todo claro. Ya, vamos al último. ¿Qué harían? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, calcular los 4 indicadores, profe. De esto, y no hay que ser muy vivaracho. No estoy diciendo con eso que ustedes no lo sean, los dos que han participado. Los otros 11 están ahí, dejaron la cámara puesta o el bastón puesto y se fueron a pasear al perro. Calculamos el VAN al 15%. Calculamos los IBANs. ¿Hay dudas cómo se calcula el uno y el otro? ¿El VAN y el IBAN? No, profe, todo claro. No, profe, ninguna. Ya, a partir de los VANes calculamos también los VAWE y los IVAWE. Miren las fórmulas para ver si tienen dudas de cómo se hace. El VAWE es prorratear el VAN en una anualidad durante la vida útil del proyecto. El IVAWE es el IBAN prorrateado en el tiempo o el VAWE dividido por la inversión, como lo quiera ver. Y tenemos todos los indicadores. Y finalmente esto lo formalizamos en una tabla resumen.
Si los proyectos son no duplicables y no repetibles, los comparamos por el VAN. Si son solo duplicables por el IBAN, si son solo repetibles por el MAUE, y si son duplicables y repetibles por el IMAUE. Las magnitudes y vamos decidiendo. Entre 71 y 57 de riqueza, ¿qué prefiero? Proyecto A. 71. Entre 1,19 pesos por cada peso invertido y 1,44 pesos de riqueza por cada peso invertido, ¿qué prefiero? 1,44. Entre 31.200 pesos al año y 35.300 pesos al año, durante los años que esté vigente el proyecto, ¿qué prefiero? Los 35. Entre 0,5 pesos por cada peso de riqueza por cada peso invertido al año, 0,89 pesos por cada peso invertido al año. ¿Qué prefiero? 0,89. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. ¿Hay dudas? Bien. Nos vemos en 2 miércoles más, cabros, la prueba. Creo que eso sale estipulado en las fechas calendarizadas por el departamento. La próxima semana es de receso, ¿cierto? Sí, profe, receso. Sí, profe. Entonces nos vemos en 2 miércoles más. Cuídense y estudien. Que les vaya muy bien, niños. Gracias. Chao, cuídense.